milagros que hizo Elías no, que hizo Dios a través de Elías. Y vamos a darle una aplicación a nuestra vida espiritual en cada uno de esos milagros, de los cuales Dios hizo a través de Elías, o las cosas sobrenaturales que Dios hizo a través de Elías. Yo quiero que por favor vayamos a Primera de Reyes, el capítulo 17 de Primera de Reyes. Y entonces vamos a comenzar con la primera cosa sobrenatural que hizo Dios a través de Elías, o el primer milagro, pues, por decirlo así. Nos habla acerca de la sequía. Y dice el versículo 17 del capítulo 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Primera de Reyes, capítulo 17. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y viene el segundo milagro, o la segunda cosa sobrenatural que hizo Dios a través de Elías. Nos habla acerca de que la harina y el aceite no menguaron, ni redujeron, pues. No hubo escasez, ni menguó la harina y el aceite. Ahí mismo en Primera de Reyes, el capítulo 17, dice el versículo 13 así: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vamos con el tercer milagro, la resurrección del hijo de la viuda, allí mismo en Primera Reyes capítulo 17, del 19 al 22. Y dice así: él le dijo, o sea Daniel: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. El cuarto milagro, el holocausto es consumido. Esta historia todos la conocemos, cuando Elías se enfrenta a esos 450 profetas de Baal. Entonces, dice el capítulo 18, del versículo 36 al 40, dice la palabra: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevaron Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. El quinto milagro, cae la lluvia. Primera de Reyes, allí mismo, 18. Ahí enseguida dice el versículo 42 al 46.
Dice, acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a sus criados, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. El 6º, los capitanes son consumidos con sus 50 hombres. Segunda ahí en Reyes, el capítulo 19, Segunda de Reyes, capítulo 1. Dice el versículo 9 al 16. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a el otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, no te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho que estás, sino que de cierto morirás. Y el 7º milagro, o la 7ª cosa sobrenatural que hizo Dios a través de Elías, las aguas del Jordán se dividen. Ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 2, dice el versículo 8 así. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Bendito Dios y Padre de la gloria, cuánto te agradecemos, Señor, por esta tu palabra, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres misericordioso y eres fiel, y hoy nos has dado el privilegio y el gozo de podernos reunir como iglesia, Dios, para alabar tu santo nombre, pero también para que tú puedas, Señor, hoy hablarle a tu pueblo, que puedas tú traerle tu mensaje a este pueblo tuyo, Señor, que sea tu palabra, Padre, hablada a ellos, que seas tú disponiendo, Señor, sus sentidos, Padre, para que ellos puedan escuchar tu palabra. Padre, que no seamos simples oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada una de nuestras vidas, para que nos podamos disponer, Señor, a escuchar tu voz en esta mañana. Padre, que seas tú colocando palabra en mi boca,
así como colocaste palabra en boca de tu siervo Moisés y tus santos profetas, para que la gloria y la honra sean para ti, Señor, que solamente somos instrumentos en tus manos, así como Elías fue instrumento en tus manos, para que tú pudieses hacer todas estas cosas a través de él. Padre, todo te lo rogamos pues en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces estamos viendo estos 7 milagros que hizo Dios a través del profeta Elías. Pero esto tiene un porqué, tiene un nacimiento. Había ascendido Acab como rey de Israel y Acab hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando decimos que hizo todo lo malo fue porque se apartó de la palabra de Dios, hizo conforme a su voluntad, se apartó de los mandamientos de Dios, hizo como él le quería, como él quería hacer las cosas, no puso su confianza en Dios, y dice la palabra que acá fue uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, a causa de esto vienen todas estas cosas de las cuales estamos hablando, y estamos hablando acerca primero de la sequía. El primer milagro, la sequía, y yo quiero llevar cada uno de estos milagros a hacerle una aplicación a nuestra vida espiritual. Y quiero hoy hablar acerca de la sequía espiritual. Mire, la palabra nos habla de que esta sequía tuvo un principio y tuvo un fin. O sea, no fue eterna. 3 años y medio duró esta sequía por palabra de Dios a través del profeta Elías. 3 años y medio duró la sequía. Bueno, asimismo, podemos nosotros como creyentes en un momento caer en una sequía espiritual. Y esa sequía puede ser pasajera, porque si esta sequía tuvo un tiempo de 3 años y medio, estamos hablando también de un tiempo que puede pasar un creyente por una sequía espiritual. Y cuando Elías da esta orden de parte de Dios para la lluvia, dice la palabra de Dios que hubo sequía sobre la tierra. Entonces Dios le da una orden a Elías, le dice que se vaya a la orilla de un arroyo, que permanezca allá y que él le iba a alimentar todos los días, como efectivamente sucedió. Dios le enviaba los alimentos a Elías por la mañana y por la tarde, 2 veces diarias. Iban los cuervos, le llevaban pan y carne por la mañana, pan y carne por la noche. Entonces, la única forma, Elías estaba muy cómodo, recibía su alimento diario, no tenía problemas. Pero cuando el arroyo se secó, cuando el río se secó, entonces ya Elías no tenía de dónde beber agua y le tocó salir a Elías. Bueno, así mismo en nuestra vida espiritual. Mire, este arroyo o este río tiene un símbolo en nuestras vidas, un sinónimo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este arroyo se secó a pesar de que, digamos, ¿cómo se llama? Seguía allí, digamos, la chamba, por decirlo así, pues, por donde pasaba el río. Pero el agua del río se secó y el cauce se secó, pero seguía allí seco, la forma del río seguía allí seco. Eso pasa también en nuestra vida espiritual. Mire, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es un sinónimo del agua, es un sinónimo del río. La palabra de Dios nos enseña, dice allá en el Evangelio de Juan, que el Señor Jesucristo se paró y alzando su voz dijo: todo el que tiene sed, venga a mí y beba. Todo el que tiene sed, venga a mí y beba. Está en el Evangelio de Juan, miremoslo para que no... El Evangelio de Juan, el capítulo 7. Dice el versículo 38, el versículo 37 dice: si alguno, dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y a eso me refiero. Cuando a Elías
se seca el arroyo, Elías tiene que salir. Bueno, cuando comienza nuestro Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados, cuando verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús, cuando empieza a opacarse nuestro espíritu, cuando empieza a contristarse nuestro espíritu, entonces podemos decir que comienza la sequía en el creyente, la sequía espiritual. El Señor Jesucristo tuvo un encuentro con la mujer samaritana y le dice a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva, dice en el versículo 10. Y en el versículo 13 dice, cualquiera pues que bebiere del agua de este pozo, del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, es una fuente de agua que salte para vida eterna. Es una fuente, nace de nosotros mismos ese Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Y hemos explicado muchas veces cómo es pues que mora el Espíritu Santo en el creyente. Cuando creemos genuinamente, cuando aceptamos a nuestro amado Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente venimos a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que eso garantiza primero que somos propiedad suya, garantiza de que somos hijos de Dios y garantiza de que la salvación de nuestro amado Señor está con nosotros, está en nuestras vidas. Significa de que somos salvos. Entonces, cuando este Espíritu Santo de Dios que hemos sido sellados comienza a secarse, comienza a opacarse, dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. Y dice también en Efesios, no contristéis al espíritu con el cual habéis sido sellado. Entonces, cuando nosotros por nuestro comportamiento, cuando nosotros nos apartamos de la palabra del Señor, cuando comenzamos a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados comienza a entristecerse, a contristarse, a opacarse y a apagarse. Y entonces es donde comienza la sequía espiritual en un creyente. Y cuando comienza esa sequía espiritual en el creyente, entonces comienzan a haber evidencias de que estamos cayendo en esa sequía espiritual. Comienzan a haber evidencias claras en nuestras vidas de que estamos pasando por una sequía espiritual. Y una de las primeras evidencias, mire, cuando nosotros empezamos a caer en ese desánimo, cuando se nos comienza a notar de que venimos en sequía espiritual, entonces lo que primero pasa es que no empezamos a dejar de congregarnos, empezamos a apartarnos de la iglesia y sacamos, digamos, podemos decir cualquier cantidad de excusas para no congregarnos. Y entonces la primera excusa que tenemos a mano siempre es el trabajo, ¿no? El empleo. Yo no estoy diciendo ahora que usted que deje de trabajar para congregarse, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que utilizamos al empleo como excusa para no congregarnos. Eso estoy diciendo. Y entonces decimos que los días de congregarnos siempre nos tocó laborar. Y entonces uno le pregunta al hermanito, y el martes dice, no, el martes también laboré y salgo muy cansado. Salgo temprano, pero salgo muy cansado. Y tengo que descansar para el otro día. Bueno, hermanito, ¿y el jueves? No, el jueves sí salgo temprano, pero me voy al gimnasio. Entonces no, la verdad no. Y esa es la excusa a menudo que nosotros vamos sacando cada día cuando comienza a notarse esa sequía espiritual. A veces tenemos la excusa de la familia. Igualmente, no estoy diciendo yo que no le podamos dedicar tiempo a nuestra familia. De hecho, es necesario. Y la palabra también habla de eso, de dedicarle tiempo a nuestra familia. Pero usted no puede utilizar eso para dejar de congregarse. No puede utilizar a la familia para dejar de congregarse. Lo primero es lo primero. Y entonces cuando dejamos de congregarnos, entonces pasan dos cosas. Primero, estamos siendo desobedientes. Estamos siendo desobedientes, ¿sabe por qué? Porque para el creyente es un mandamiento congregarse. Yo quiero que entendamos algo en esta mañana. Cuando yo acepté y reconocí al Señor Jesucristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador, bueno, pues ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora tengo que agradar a mi Señor.
Y si mi Señor dice que hay que congregarse, pues yo no puedo ser desobediente. Yo tengo que congregarme. Entonces, muchos pueden decir, dice, venga, pero es que la vecina mía, yo nunca la veo en la iglesia, ni en la iglesia católica, ni en la iglesia, nunca la veo. Bueno, pues la vecina, pero el creyente es usted, el mandamiento es para usted. Entonces, cuando nosotros nos convertimos al Señor, tenemos algo especial, que debemos de seguir a nuestro amado Señor y seguir su palabra. Y para el creyente es un mandamiento congregarse. Segundo, ¿sabe qué pasa cuando nos dejamos de congregar? Estamos menospreciando la comunión con los hermanos, con el Padre y con el Hijo. Estamos menospreciando la comunión con los hermanos. Yo miraba los primeros creyentes. Mire, los primeros creyentes tenían tanto amor por el Señor que querían congregarse todos los días. Es más, mira, allá en el aposento alto, donde el Señor Jesucristo instituyó la cena, ahí se quedaron viviendo los apóstoles. Convirtieron ese lugar en una iglesia, en el aposento alto. Yo quiero que miremos aquí en Hechos, en el libro de Hechos. Dice que ellos moraban allí, los apóstoles con María y con las mujeres. Hechos, capítulo 1. Dice el versículo 12, cuando el Señor Jesucristo había ascendido, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto donde moraban, o sea, donde vivían Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dice el capítulo 2 ahí enseguida, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y dice el capítulo 2 y el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga, había tanto amor por estos hombres y mujeres que no querían dejar de congregarse. Es que cuando yo me congrego, estoy mostrando un interés por las cosas del Señor. Y estoy demostrando amor por mi Señor. Y entonces, cuando va empezando la sequía espiritual, eso es lo primero que hacemos. Empezamos ya no a venir a la iglesia, o venimos por ahí cada mes, y ya después no aparecemos. Y entonces, esos son síntomas de una sequía espiritual. Hay un versículo que me encanta en la Biblia, en el Salmo 27, el versículo 4 del Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Esto decía aquel siervo de Dios, una cosa demandado de Jehová, que more todos los días en su casa. Debe haber también en nosotros como creyentes ese deseo en nuestro corazón de poder tener esa comunión con nuestros hermanos, con el Padre y con el Hijo. Dice el Salmo 65, el Salmo 65 dice el versículo 4 así, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Esta mañana estábamos hablando en la cena cómo el Señor Jesucristo, como no había para el ser humano cómo llegar a Dios, entonces Él nos atrajo a Él. Él mandó a su Hijo para que a través de Él pudiésemos llegar a Él. Entonces dice, bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien y de tu casa y de tu santo templo. Mire, decía hace tiempo un hermano, cuando venimos a la casa del Señor,
cuando venimos a este lugar donde Dios nos ha puesto para que nos congreguemos, mire, cualquier cosa que sea, pero algo bueno sacamos de aquí. Algo bueno llevamos para nuestra vida espiritual. De aquí no salimos vacíos. Algo trae a nuestra vida, algo trae a nuestro corazón. De aquí no salimos vacíos. Entonces, quiero leer por último acerca de la comunión cuando venimos a la congregación. Dice Primera de Juan, el capítulo 1, dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando venimos a la congregación, estamos en común unión todos. Estamos en común unión no solamente nosotros, sino con el Padre y con el Hijo. Entonces, les digo, mis hermanos, no despreciemos la comunión con los hermanos, no despreciemos la comunión con el Padre, no despreciemos la comunión con el Hijo. Y cuando eso pasa, es porque nos estamos secando espiritualmente. Segundo síntoma de cuando nosotros nos estamos secando espiritualmente, mire, perdemos las ganas de estudiar la palabra de Dios. Perdemos las ganas de echarle una miradita a la Biblia y de leer y instruirnos. Es que mire, hemos dicho muchas veces aquí, los hermanos nos han predicado acerca de instruirnos en la palabra de Dios, y sabemos que cuando leemos la palabra de Dios, pues Dios nos habla a través de ella. Es para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, como dice la palabra. Es nuestro manual de vida, pero eso es un síntoma de una sequedad espiritual. Ya no nos interesa saber nada de Dios, ya no nos interesa conocer qué Dios tiene para mí. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, el capítulo 17. Dice el versículo 18 así. Dice, y cuando se siente, esta porción de la palabra está hablando acerca de aquellos reyes cuando eran destinados o ascendidos como reyes al pueblo de Israel. Entonces Dios les dice, bueno, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongase sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Mire, Dios le está diciendo al pueblo que cuando un rey era ascendido, era nombrado como rey en el pueblo de Israel, tenía que hacer esto. Tenía que tener la palabra de Dios como su guía. La palabra de Dios tenía que ser su guía todos los días de la vida. Todos los días de la vida. Para que su corazón no se elevara y no se creyera más que los demás. Hay dos cosas importantes. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová. Para que aprenda a temer a Jehová. Entonces, cuando me estoy secando espiritualmente y dejo de leer la palabra, ya no me interesa leer la palabra, entonces estoy perdiendo el temor a Jehová. Aquí dice la palabra de Dios, para que aprenda a temer a Jehová su Dios y para que no se eleve su corazón. Mire, la palabra de Dios, que es nuestro manual, es la que nos mantiene controladitos todos los días, porque todos los días Dios nos está hablando a través de su palabra y todos los días nos está aconsejando a nuestras vidas. Y dice en Apocalipsis,
Estamos viendo la importancia de leer la palabra de Dios y de no apartarnos, de no dejar que nuestro espíritu se seque. Dice el capítulo 1 de Apocalipsis, dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Más ahora que el tiempo, si estaba cerca en este tiempo, hace casi 2000 años, ahora está más cerca. Y ahora es más necesario que nosotros no nos desprendamos de la palabra de Dios y que haya ese interés en nuestras vidas de poder saber lo que Dios tiene para nosotros. Tercero, cuando estamos secándonos espiritualmente, tercera evidencia, empezamos a dejar de orar. Mire, cuando estamos metidos con las cosas del Señor, cuando estamos asidos de su mano, entonces nosotros nos levantamos, oramos, por la noche no nos acostamos sin orar, y si tenemos la oportunidad en el día, oramos, y si vamos en el carro, oramos, y estamos metidos con el Señor. Pero cuando viene la sequía espiritual, ya usted se levanta, se va para el trabajo, no se acuerda que tiene que hablar con su Señor. Por ahí si de pronto se acuerda, Señor, gracias por este día, te ruego que me guíes para que todo me vaya bien, amén. Y le cuento que eso es una sintomatología de que nos estamos secando espiritualmente, cuando la oración para nosotros debe ser prioridad. Yo siempre que tengo la oportunidad recuerdo a un hermano, un gran hermano que decía, vea, cuando nosotros nos disponemos a orar, en ese momento estamos apuntando toda la artillería espiritual en contra de las cosas, en contra del enemigo, en contra de todas esas huestes, esos gobernadores de la maldad. Cuando yo me postro a orar, toda mi artillería va apuntada a ellos. Y la oración nos mantiene firme, la oración nos mantiene fuerte. Quiero leer un versículo acerca de la importancia de la oración. El Salmo 34, dice el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo no le oro al Señor, estoy diciéndole al Señor, yo no necesito de usted. Yo dependo de mí mismo. Yo solo puedo hacer las cosas. Cuando usted no le ora al Señor, usted está menospreciando el poder y la misericordia de Dios sobre su vida. Está diciendo, yo no lo necesito. Eso es el dejar de orar. Menospreciar el favor de Dios. Y dice en Efesios, el capítulo 6 de Efesios, dice el versículo 18 así, está hablando acerca de la armadura del creyente, viene hablando todo lo que es el versículo 12, 13, 14, está hablando acerca de toda la armadura del creyente y de todo lo que el creyente tiene que hacerse para poder permanecer firmes en la fe. Y dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que es tan importante la oración, así como el instruirnos en su palabra, y esa también es una evidencia cuando hay sequía espiritual en un creyente. Otra evidencia cuando hay sequía o cuando llegamos a la sequía espiritual, dejamos de producir fruto. Dejamos de producir fruto. Dice el libro de Santiago, el capítulo 5, ¿me lo puede colocar ahí por favor? El capítulo 5, el versículo 17 de Santiago. Está hablando Santiago acerca de lo que pasó allá con Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El versículo 18, por favor. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Sabe qué pasó en esos 3 años y medio? La tierra no produjo fruto. La tierra no produjo fruto. Así mismo es cuando estamos en sequía espiritual. No producimos frutos. El creyente se queda estancado.
A causa de la sequía fue que pasó lo de la viuda, fue que pasó lo del aceite y lo de la harina, porque había hambruna en la tierra. La tierra no había producido fruto. Así mismo somos nosotros. Cuando estamos en sequía espiritual, no producimos nada para Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el capítulo 3. El capítulo 3 de Proverbios, dice el versículo 13 así: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que tiene la inteligencia. ¿Sabe qué es la sabiduría y la inteligencia? Dice, servir fielmente a Dios, eso es sabiduría, y apartarse del mal, eso es inteligencia. Eso es el hombre sabio e inteligente. Servir fielmente a Dios, eso es sabiduría, y apartarse del mal, eso es inteligencia, eso dice la palabra. Entonces, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Y eso produce el hombre que es sabio e inteligente, porque le sirve fielmente a Dios y se aparta del mal. Entonces, el hombre que le sirve fielmente a Dios y se aparta del mal, va a producir frutos dignos de arrepentimiento. Va a producir frutos que demuestran verdaderamente que anda en comunión con su Señor. Y dice la palabra de Dios en Jeremías, dice el capítulo 17 de Jeremías, y el versículo 7 dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará dar su fruto. Mire, y esto nos lleva a pensar allá en lo que estamos hablando de Elías, acerca de la sequía que hubo en la tierra. Y dice la palabra de Dios que cuando estamos hablando que el agua es un sinónimo del Espíritu Santo. Cuando nuestro Espíritu Santo está avivado en nuestras vidas, pueden pasar muchas situaciones alrededor nuestro que nosotros vamos a seguir dando fruto como creyentes. Cuando estamos asidos de la mano de Dios, cuando no hay sequía espiritual en nuestras vidas, puede pasar lo que sea. Cuando hemos puesto la confianza en Dios, cuando estamos comprometidos con mi Señor, bueno, Él nos respalda. Pero cuando esa sequía espiritual llega a nuestras vidas, inmediatamente dejamos de producir fruto. Nuestra vida comienza a notarse y todo el mundo y los hermanos en la iglesia comienzan a notar que el hermanito está en sequía espiritual. Dice, ve, el hermanito ya no ha vuelto, no volvió. Ve, el hermano no volvió no se ve con la palabra de Dios, no se ve instruyéndose. El hermano ya ni ora. O si de pronto por ahí viene un jueves, el hermano no le da ganas de orar. El hermano no se le ve ningún fruto al hermano, porque anda en sequía espiritual. ¿Y podemos caer en eso? Sí, podemos caer en eso. Si nos apartamos del consejo de Dios, si nos apartamos de la palabra de Dios, si andamos en desobediencia, si andamos conforme a nuestras propias concupiscencias, pues eso va a pasar. Bueno, Dios nos libre de caer en eso. Esto es lo primero que estamos viendo acerca de la sequía y la aplicación que estamos dando a nuestra vida espiritual. Pero viene el segundo milagro, o la segunda cosa sobrenatural que hizo Dios a través de Elías, que fue que la harina no escaseó, ni la harina ni el aceite escasearon ni menguaron. Entonces dice la palabra de Dios, allí mismo en Primera de Reyes, volvemos al libro de Primera de Reyes y el capítulo 17, el versículo 19. Elías le dijo, capítulo 13,
al 16. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Ya habíamos leído, entonces dejemos allí. Está hablando acerca de cómo la viuda tenía un poco de aceite y un poco de harina, iba a hacer una torta para ella y para su hijo y dejarse morir. Pero entonces vemos aquí a esta viuda teniendo prioridad con Dios. Primero para Dios. Y esa es la aplicación que vamos a hacer en este momento. La prioridad nuestra tiene que ser Dios. Porque cuando nosotros tenemos como prioridad a Dios, pues Dios se encarga de todo lo que nosotros necesitamos. Eso dice la palabra. Y así pasó con la viuda. El Señor Jesucristo hace una referencia de esto en Lucas, en el capítulo 4 de Lucas. Él hace una referencia acerca de esto. Dice el versículo 25 del capítulo 4 de Lucas, hablando el Señor Jesucristo, dice: y en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Y saben por qué? Porque ella le dio la prioridad a Dios. Ella le dio la prioridad a Dios. Cuando Elías le dice la orden de Dios, la palabra de Dios, que le haga a él primero y luego para ellos, la viuda no se rehusó a hacerlo y le dio la prioridad a Dios. Yo les digo una cosa a mis hermanos. Cuando Dios es mi prioridad, yo no necesito, mire, mi esposa no puede ocupar el primer lugar en mi vida. Mi trabajo no puede ocupar el primer lugar en mi vida. Mis hijos no pueden ocupar el primer lugar en mi vida. La tecnología, el celular, el deporte, nada está por encima de Dios para mi vida como creyente. Les decía hace un momento, cuando nosotros nos convertimos al Señor, adquirimos un compromiso con Dios. Ya tenemos que vivir para agradar a mi Señor. Entonces yo no puedo colocar algo por encima de Dios, porque cuando yo coloco algo por encima de Dios, pues estoy menospreciando a mi Señor. Estoy teniendo ídolos en mi vida. Entonces, esta viuda colocó primero a Dios. Y como colocó primero a Dios, entonces su aceite y su harina no escasearon nunca ni menguaron. Eso pasa con nuestra vida cuando nosotros le damos la prioridad a Dios. Vamos a dejar ahí porque esta parte es larga y no alcanzamos a desarrollarla en este momento. Y ya son las 2:15. Bendito Dios, Padre de la gloria. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te rogamos, Padre, que seas tú pues obrando para que en el momento oportuno en que tú así determines, podamos continuar, Señor, exponiendo esta porción de tu palabra acerca de estos 7 milagros o estas 7 cosas sobrenaturales que tú hiciste a través del profeta Elías y hacer una aplicación a nuestra vida espiritual. Padre, gracias por esta mañana, gracias por cada persona aquí presente, gracias por este tiempo y te rogamos, Señor, que puedan ir cada uno de ellos a sus casas, a sus hogares, con tu protección, con tu cuidado, Señor, y puedan, Señor, irse de este lugar, pero más no de tu presencia, Padre, y que ojalá nunca haya sequía espiritual en nuestras vidas, sino que siempre estemos, Señor, asidos de tu mano, confiando en ti, andando en tus caminos, dando un buen testimonio de tu nombre, de tu santo nombre en nuestras vidas, andando en santidad y en comunión contigo, Señor. Gracias, pues, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.